Bien, vamos a iniciar con la presentación del grupo de una manera sencilla para darle luego eh, la palabra a nuestros invitados. En un rato esperemos que se conecte Osvaldo y así las cosas vamos a iniciar a escuchar eh, a Hernán. Bien, bueno, primero que todo, a todos los presentes les quiero agradecer su conexión. Este es el primer conversatorio organizado por el Landscape Research Group en América Latina, para que todos estemos un poco orientados. El Landscape Research Group es una institución internacional independiente, sin ánimos de lucro, que está activa desde 1967 y fue fundada en Inglaterra. Es una red interdisciplinaria que busca conectar investigadores, prácticas y miradas sobre los paisajes y en este caso, desde nuestra visión, los latinoamericanos, desde tres ramas fundamentales: la crítica, la colaboración y el territorio. Hoy, en la sección de América Latina, nos reunimos investigadores y profesionales interesados en reflexionar sobre los desafíos contemporáneos de nuestros territorios. Y este año nos encargaremos de investigar dos temas que desde nuestro equipo creemos son fundamentales y de gran valor contemporáneo, que son los territorios bajo presión y las visiones de territorio. En este marco, esta primera conversación girará en torno a los territorios bajo presión y este tema gira alrededor de tres ejes fundamentales: el hídrico, lo productivo y lo cultural, todos los tres interrelacionados. Hoy hablaremos sobre las presiones que se pueden enmarcar con un énfasis en lo productivo. Para iniciar con esta conversación y lo que esperamos resulte nuestra sesión, quiero dejar dos ideas plantadas. La primera es la certeza que después de un camino andado, aunque intentemos ir hacia atrás, no volveremos al mismo punto de partida. Y el otro es que los territorios bajo presión se pueden visualizar cuando comprobamos que los sistemas que lo componen están fragmentados o deshechos. Con esas dos ideas quisiera que se les queden un poco en la retina para que luego empecemos a hilarlos desde las presentaciones que tendrán Hernán y Osvaldo. Rápidamente vamos a presentar a los dos invitados. Presentemos primero a Hernán, que es el que tenemos aquí de una vez, y después presentaremos a Osvaldo. Bien. Ya están conectados ambos. ¡Ay, qué bien! Genial. Sí, ya están conectados ambos. Ahí está Ah, también. entonces sigamos el mismo plan. A ver, si quieres escuchamos primero a Osvaldo, pero por favor, preséntanos a Osvaldo, tú, Valeria. Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ok, entonces vamos con nuestro primer ponente, que es Osvaldo Moreno. Es arquitecto por la Universidad de Chile, doctor en arquitectura y urbanismo y magíster en paisaje, medio ambiente y ciudad por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile y profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Em, y también, bueno, de la maestría en Arquitectura y Procesos Proyectuales de la Católica del Perú.
En el ámbito académico y profesional, sus proyectos se centran en arquitectura del paisaje, infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza. Su trabajo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, destacando premios en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en el 2024, en la Bienal Latinoamericana de Arquitectura y Paisaje también del mismo año y el premio Aporte Urbano del 2022. Bueno, eso, el título de la ponencia ya lo dejo a Osvaldo para que nos comente. Un gusto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Ricardo y Valeria por por la invitación y por permitirme además compartir con quienes nos acompañan hoy día esta presentación, que ahora estoy justamente habilitando para poder verla en pantalla. Les voy a preguntar si la están recibiendo bien. ¿Sí? ¿Estamos ok? Perfecto, ¿Sí? súper. ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno, tomo la palabra entonces que me deja Valeria. Muchas gracias, Valeria, por la presentación. La temática que vamos a revisar hoy día tiene que ver justamente en el marco de esta convocatoria del Landscape Research Group, a quien, por cierto, felicito, ¿cierto?, al grupo, a quienes están impulsando justamente esta iniciativa y particularmente a quienes están organizando esta actividad por ponernos en relación y me imagino yo que a partir de esto surgirán nuevas colaboraciones eh, para, para continuar en el fondo profundizando esta breve participación que voy a tener hoy día. Desde ya me voy a tener que disculpar también, no voy a poder estar presente durante toda la sesión debido a que justamente tengo hoy día compromisos de clase. Dejé en el primer bloque a los ayudantes trabajando, ahora luego me tengo que integrar para poder continuar. Así que igualmente van a quedar establecidos los contactos para él. La temática, ya me imagino la han leído, ¿cierto? Está vinculada a esta idea de los paisajes alterados que podríamos decir refieren a distintos ámbitos y podríamos encontrarlo en distintos contextos, tanto a nivel urbano, por supuesto a nivel de los paisajes rurales, productivos, ¿cierto? En distintas dimensiones y probablemente rubros. Hoy día vamos a abordar una tipología que ha sido bien interesante poder trabajar en el último tiempo, que está vinculada a los paisajes de la minería y particularmente a los pasivos ambientales y a los relaves, ¿cierto? Más específicamente que esta actividad productiva genera en los territorios. La idea de los paisajes alterados entonces refiere a esta capacidad de poder entender ciertas medidas de acción que las vamos a situar dentro de este concepto que vamos a revisar también, la idea de la rehabilitación y también, por supuesto, esa vía, ¿cierto?, de planteamiento en el fondo de abordaje que está relacionada a las soluciones basadas en naturaleza que vamos a movilizarlas en este caso desde la idea del proyecto de paisaje. El caso que vamos a abordar se encuentra en la región de Atacama, ya vamos a ver un poco el mapa más general, pero justamente aborda esta dimensión de proyecto que hemos denominado modelo de rehabilitación e integración paisajística de relaves mineros, cuyo caso de estudio es el depósito de relaves filtrados, de ahí viene la sigla, de la compañía minera del Pacífico, que se localiza en este caso en la ciudad de Huasco, en la región de Atacama, que es una de las regiones que abarca el desierto de Atacama en el caso de Chile. Ya vamos a ver luego algunas particularidades, insisto, en el contexto. Solo señalar muy rápidamente que este proyecto se inscribe, se enmarca dentro de la labor que hacemos desde el Laboratorio de Paisajes e Infraestructuras Verdes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, escuela que actualmente yo estoy dirigiendo y dentro de la cual una de las áreas de desarrollo justamente en materia de investigación e investigación aplicada tiene que ver justamente con esta dimensión de los paisajes y las infraestructuras verdes en el territorio. Y señalar en ese sentido que el laboratorio lo comprendemos justamente asociado al territorio, al lugar del mundo que nos toca habitar, en este caso el cono sur de América Latina, y particularmente los paisajes andinos, ¿cierto? Y de la costa Pacífico que determinan en el fondo nuestra presencia. Y que también, como estamos viendo en este mapa de América, ¿cierto? Reporta una serie de particularidades, de singularidades que hacen sin duda relevante el hecho de entender el propio territorio, entonces estos más de 4.000 kilómetros lineales que abarca el territorio de nuestro país y que, por cierto, reportan contextos que van, acá tenemos el mapa ya más específico de Chile, ¿cierto? Contextos que van desde los amplios desiertos que están asociados a la zona norte y que, como vemos, tienen
condiciones bastante singulares de presencia de vegetación, más bien escasez en términos de vegetación, producto también de la escasez de precipitaciones y de humedad relativa, y que contrastan en ese sentido con los territorios del sur de Chile, ¿cierto? Con estos territorios periglaciares de la Patagonia, que justamente están situados en el otro extremo y que tienen otras problemáticas, podríamos decir también, relacionadas con estas dimensiones de precipitaciones extremas y clima también templado y frío. El laboratorio entonces se entiende como un espacio de colaboración, de integración de experiencias, de continuidad en exploraciones, producto de investigaciones que han ido vinculando en definitiva ciertos contextos y temáticas que pues, nos permiten esa continuidad. Es una plataforma de sociabilización e integración de actores y sin duda es un observatorio de paisajes que también nos reporta en ese sentido una experiencia que podemos también integrar a distintos equipos. Pero hoy día dijimos que vamos a hablar de la rehabilitación como un concepto clave que de hecho es lo que establece la posibilidad para que arquitectas y arquitectos, ¿cierto?, del paisaje podamos estar trabajando hoy día par a par con ingeniería en minas, ¿cierto? Con proyectos de infraestructura de gran escala y que desde ese punto de vista entonces también validan el rol de la arquitectura en general en estos contextos, en estos desafíos que comúnmente más bien exceden o más bien están alejados muchas veces de lo que es el ámbito de dominio del quehacer de la arquitectura. Yo diría que esa es la primera gran reflexión a partir de lo que estamos hoy día trabajando y que tiene que ver con un rol activo que desde el ámbito de la arquitectura y particularmente desde la arquitectura del paisaje podemos tener en los desafíos planteados en estos contextos. La rehabilitación, podríamos decir, reúne conceptos que también son muchas veces equivalentes, como el concepto de la restauración o el concepto de la reclamación, pero que los llevan, podríamos decir, más allá. Si la restauración nos habla de esa idea de la recuperación de los ecosistemas degradados o alterados, y por otra parte la reclamación nos habla de la recuperación de usos y valores culturales preexistentes, la rehabilitación engloba más bien estas dos dimensiones, digo, y la sitúa también en una tercera condición que tiene que ver con la posibilidad de pensar en la activación de potenciales usos y valores futuros. Podríamos decir entonces que estos términos que habitualmente los utilizamos de manera indistinta como restauración, reclamación y rehabilitación en rigor responden a intereses y a objetivos que son más específicos, ¿cierto? Y en donde la rehabilitación nos interesa porque junto con esta idea de la recuperación de ecosistemas y también de usos y valores culturales, nos plantea esta visión a futuro, ¿cierto? De estos territorios en términos de los potenciales y esos valores que podemos en el fondo abordar. De ello da cuenta una extensa literatura que también está presente en el corazón, podríamos decir, de la disciplina de la arquitectura del paisaje a partir de distintos autores y que más o menos se ven reflejados en ejemplos de referencias como las que estamos viendo acá, destacando esta dimensión de aproximación que discute justamente el rol de la arquitectura del paisaje ya no como una disciplina que está orientada a generar espacios de ocio, esparcimiento en ciudades, sino que se compromete directamente con una dimensión infraestructural que atiende justamente el desafío de estos paisajes alterados desde esta lógica de la rehabilitación. Y algo que también hemos venido analizando en este quehacer, ¿cierto? Tiene que ver con que en general las referencias vinculadas al tratamiento de estos paisajes obedecen más bien a ejemplos, a casos que están muy situados en el ámbito del hemisferio norte principalmente, en contextos como el norteamericano y el norte de Europa, y en donde por supuesto las condiciones geográficas, climáticas y por supuesto socioeconómicas son muy distintas y comúnmente vemos ejemplos como los que estamos viendo acá, muy vinculados al, por ejemplo, al uso de la vegetación, ¿cierto? Extensiva como un ámbito que atiende justamente estos desafíos de tratamiento de relaves o de pasivos ambientales y en donde justamente en los otros contextos que a nosotros nos interesa abordar, que son estos ámbitos de los contextos áridos, ¿cierto? Que se distribuyen a lo largo del mundo y que particularmente en el caso de Chile y también podríamos decir del Perú, nos hace compartir esta franja desértica costera, nos plantea también desde ese punto de vista desafíos relacionados a cómo podemos enfrentar esos mismos desafíos que en otros contextos se realizan, pero con componentes y con, probablemente con herramientas que son también distintas, ¿no? La región de Atacama, podríamos decir, es la parte más austral de esta gran franja desértica costera que está obviamente asociada a toda la franja desértica costera del Perú, que se descuelga de esos climas subtropicales desde Tumbes hacia el sur.
y que en el caso de Chile, ¿cierto?, está vinculado principalmente a las zonas cercanas a esta región de Atacama y a la zona particularmente caracterizada por la ciudad de Copiapó, que estamos viendo acá en el mapa, y en donde acá yo les traje una fotografía porque sobre todo a nuestras amigas y amigos peruanos les sorprenderá ver que este es nuestro Capañán, ¿cierto? El Camino del Inca, muy distinto a los que aparecen en contexto como el Cusco, ¿cierto? Y el propio Lima, muy modesto, ¿no? Pero que aún así, curiosamente, conserva rasgos que desde hace muchos siglos están presentes y que hablan de cierta condición también de relevancia acerca de las marcas que podemos ir dejando en el territorio y la trascendencia que tienen en el tiempo. Si esas marcas son más bien objeto o producto de alteraciones o ámbitos en el fondo nocivos para el territorio, estamos hablando también de una problemática que sin duda es severa. Y si bien estamos hablando de una franja desértica, es decir, una franja que tiene una condición más restrictiva en materia de biodiversidad o al menos de presencia importante de vegetación, existen, como ya sabemos, ¿cierto?, que nos habitamos en esta zona, tesoros muy importantes en materia de biodiversidad y paisajes, como son los humedales costeros, en este caso el humedal del río Copiapó, justamente, o prácticas culturales que desde hace varios siglos, ¿cierto?, están presentes en los territorios, como estos cultivos de olivares, que fueron una de las primeras intervenciones de paisaje, podríamos decir, que generó la conquista española, al menos en el caso de Chile, ¿no? Tenemos paisajes excepcionales que están en otros contextos, más bien de altiplano desértico, como los salares altoandinos, que también han sido objeto de investigaciones vinculadas al ámbito de la minería, y todo ello, ¿cierto?, nos reporta esta idea de desafíos vinculados justamente a la capacidad de entender cuál puede ser el rol justamente de mediación desde el diseño, desde la planificación y el diseño del paisaje para entender la manera en la cual estos distintos territorios que justamente albergan muchos proyectos de minería, porque sabemos son justamente territorios de alto valor en la producción minera, pueden también generar desarrollos que sean más compatibles, por una parte, con la conservación de estos entornos de alto valor ambiental y también con las propias culturas del territorio que justamente reconocen en ellos un alto valor cultural. Desde hace, decíamos, ya un tiempo venimos trabajando en esta idea, este concepto de la rehabilitación e integración paisajística aplicada a operaciones mineras, entendiendo en el fondo una lógica de modelo, es decir, de proyecto que puede tener cierto grado de replicabilidad y que hemos venido operando en distintas escalas. Empezábamos con ciertos prototipos de investigación, principalmente relacionados a la minería del litio en el territorio, por eso veíamos anteriormente la fotografía de los salares altoandinos, que son los contextos en los cuales esta minería acontece, y también veíamos desde ese punto de vista esta derivación, ¿cierto? Este spin-off en este proyecto que hemos venido desarrollando, que todavía está en curso, digamos, tenía una primera etapa hasta el 2023 y lo seguimos trabajando actualmente, que es el modelo de rehabilitación e integración paisajística de depósitos de relaves, que tiene además una implicancia urbana importante. Y nos preguntábamos en esos marcos, en ambos desafíos, cuál es el rol entonces de la arquitectura del paisaje en la gestión de cambios y en las alteraciones producidas por la minería en áreas de alto valor ambiental y cultural. Reconociendo en general distintas estrategias o potenciales estrategias que tienen que ver con una dimensión relacionada a la accesibilidad a estos paisajes que muchas veces se ve degradada, ¿cierto? Producto de las grandes infraestructuras que acontecen, y hay un problema de también apreciación o percepción de los paisajes, no solo por parte de visitantes o turistas, sino también por parte de las propias comunidades que habitan en todos estos territorios. Hay una problemática que también está relacionada a potenciales estrategias de conectividad y de amortiguación en las operaciones y en la manera en la cual esas operaciones también se relacionan con otras áreas o unidades de paisaje de alto valor. Hay una condición también particularmente relacionada a los equipamientos y a las infraestructuras que generan una manifestación física en los territorios y que está asociada a estas estrategias de mímesis y singularización, que después las vamos a ir revisando un poco más en detalle. Y finalmente, la idea también vinculada a la relocalización y la rehabilitación de componentes que pueden verse alterados, ¿cierto? Y que hay que evaluar en términos de su reposicionamiento en los territorios que una vez que las actividades mineras
o las distintas intervenciones acontecen, puedan volver a establecer un estado originario, ¿no? Algo así como la recuperación, la rehabilitación aplicada a componentes como el suelo, como la vegetación, que se ven muchas veces afectadas producto de esas grandes operaciones en el territorio. Y estas distintas estrategias, por su parte, también van lidiando, ¿cierto? Van tomando y van interactuando con distintos componentes del paisaje. En primer lugar, patrones principalmente relacionados a los suelos y a la vegetación, que son dos componentes que incorporamos en la planificación y en el desarrollo de proyectos, a flujos que tienen que ver principalmente con aguas y la dimensión de aire, ¿cierto? Principalmente vinculado a los fenómenos de erosión, erosión eólica que acontecen en entornos desérticos, principalmente en entornos desérticos costeros. Y finalmente a los usos que están principalmente relacionados a las infraestructuras de la minería y en paralelo también casi como a nivel de contraste con los programas turísticos en territorios que tienen, como vamos viendo, un alto valor también desde el punto de vista de su visitación. Y entonces estos distintos ámbitos de acción, ¿cierto?, se van combinando y van dando lugar justamente a distintas interpretaciones sobre aquella estrategia y cómo esas estrategias también van tomando en definitiva la planificación y el diseño del paisaje como un vehículo para poder irlas implementando a partir de estas operaciones de, como denominamos, configuraciones y programación de los sitios asociados al diseño. Entonces, este caso, este ejemplo que vamos a ver, justamente toma todo lo que anteriormente estábamos revisando. Volviendo al mapa, este caso se ubica justamente en la parte, decíamos, más al sur de esta gran región desértica costera de América del Sur, en algo así como una especie de punto intermedio, podríamos decir, de este gran cordón cordillerano, que surge por ahí por Centroamérica, ¿cierto? Y que se extiende hasta la zona cercana a Antártica, y es donde se ubica justamente la localidad, ¿cierto? La ciudad que está asociada a este depósito de relave y que como vemos acá en esta imagen, la ciudad, ¿cierto? De Huasco está acá, coincide también con la cabecera de la cuenca, es el lugar también donde confluyen las aguas de esta zona desértica en lo que se configura como un gran humedal, el gran humedal de la región de Atacama, que es el humedal del río Huasco y que a la vez también participa de un sistema de humedales mayor que también lo hemos ido estudiando en otros proyectos. La localidad también y todo el entorno del proyecto se asocia a un valle de alta relevancia cultural, como veíamos es el valle donde por primera vez se instalan actividades productivas vinculadas a los olivos en Chile y a partir de ello se han generado a lo largo de estos siglos una serie de paisajes de alto valor cultural y patrimonial, ¿cierto? Que hacen ver entonces que el territorio efectivamente forma parte, el proyecto forma parte de un territorio, digo, que está asociado, digamos, a distintos puntos y ámbitos de interés y en donde, por lo tanto, las decisiones que se van tomando, especialmente a nivel de programas, por ejemplo, ¿cierto?, está relacionado a esta dimensión. Y llegando finalmente a un espectro un poco más cercano en materia de contexto, acá estamos viendo la ciudad de Huasco, que es una ciudad eminentemente industrial, en donde está comandada por toda una zona en donde se localizan una central termoeléctrica importante que abastece a toda la minería del gran desierto de Atacama, ¿cierto? Que está hacia el interior del territorio, un puerto minero, ¿cierto? El puerto de Cap Huasco y también una planta de procesamiento de mineral, ¿cierto? Que se conoce comúnmente como la planta de pellet. Todo ello en un entorno bastante singular y frágil, donde por una parte tenemos grandes sistemas dunarios, que son los que estamos viendo ahí englobados en el círculo, que es el área donde se desarrolla el depósito de relave como proyecto, y por otra parte estos grandes sistemas de humedales hacia el norte. Los mapas de riesgo y de afectación en materia ambiental, ¿cierto? Dan cuenta efectivamente, como denominamos acá, un clúster complejo y esto es lo que denomina justamente a toda esta zona como una gran zona de sacrificio, que es una denominación de saturación ambiental que es la que hoy día está, digamos, afectando, ¿cierto? El bienestar, podríamos decir, de la población, en donde por lo tanto el proyecto de alguna manera intenta colaborar, ¿cierto?, en revertir esas condiciones. Además, esta localidad se encuentra muy cercana a ámbitos de reservas de la biodiversidad sumamente importante, como es la reserva del pingüino de Humboldt, en donde tenemos grandes bosques de macroalgas, grandes áreas de avistamiento, de descanso de cetáceos, ¿cierto?, de ballenas de todo tipo y también
una amplia biodiversidad en materia costera. Y por otra parte, un poquito más hacia el norte, ¿cierto? En el otro extremo de esta localidad, ¿cierto? Tenemos también paisajes de alto valor, como son los paisajes del desierto florido, en donde cada cierto periodo, a partir de condiciones de humedad, se activan estos desiertos con una biodiversidad basada justamente en estas especies vegetacionales. En este contexto es donde se establece esta condición y desde ese punto de vista entonces la eh, importancia del proyecto también está dada justamente por esa condición de contexto. A partir de esta implementación, perdón, se me corrió la diapositiva, a partir de esta implementación de un proyecto Relave, ¿cierto? Que en realidad es un proyecto nuevo, no es que exista un Relave y nosotros vamos a ir a remediarlo. En este caso, lo que hicimos fue trabajar codo a codo, podríamos decir, con el ámbito de la ingeniería de proyecto para poder diseñar un depósito de Relave, ¿no? Un encargo bastante peculiar, podríamos decir, para un proyecto de arquitectura, y en este caso arquitectura del paisaje, y en el diseño del depósito Relave comenzaron a entrar en juego, ¿cierto? Una serie de factores principalmente relacionados a las infraestructuras requeridas para este propósito, a la idea también de las áreas de disposición justamente del material de depósito Relave filtrado y una serie de otras infraestructuras que tienen que ver también con el control de las escorrentías, ¿cierto? Para la reducción de riesgos, especialmente relacionados a aluviones, a huaicos o a erosión costera. Y desde ese punto de vista, no voy a entrar en detalle en eso, pero toda la configuración de la geometría, podríamos decir, del proyecto, tanto del área principal del depósito, que es la que estamos viendo ahí como una suerte de triángulo, y todas las infraestructuras concurrentes, están relacionadas justamente a los primeros pasos que comenzamos a dar en conjunto con esta iniciativa, ¿no? ¿Cuál era el desafío desde ese punto de vista? Era poder generar un depósito Relave de una eficiencia, digamos, y una seguridad mayor a la que estaba actualmente operando, que era un depósito Relave que estaba, de hecho, en el subsuelo marino de esta gran ensenada, y por lo tanto este proyecto lo que hace es poder comenzar a recuperar ese ambiente marítimo, ¿cierto? Desacoplando el depósito de Relave, llevándolo a un depósito de Relave en tierra y desde ese punto de vista poder efectivamente controlarlo y manejarlo de mejor manera. Comenzamos entonces a analizar los diversos impactos a partir de estos conceptos que anteriormente veíamos, ¿cierto? De las afectaciones y las potenciales estrategias, identificando en general impactos vinculados a la alteración de los atributos biofísicos y estéticos del paisaje, principalmente a los suelos, a las estructuras de la vegetación, a la conectividad del paisaje, a la biodiversidad y también a otros ámbitos relacionados a efectos también sociales y culturales, la irrupción de cierta fragmentación en materia de accesibilidad al paisaje, la afectación también de entornos de producción artesanal, principalmente recolección de productos del borde costero y de algas, y también, por supuesto, todo un impacto visual que está relacionado a una dimensión que nos parece importante, dada la cercanía de esta área con estos entornos relevantes de biodiversidad que anteriormente les comentaba. Todo ello da lugar entonces a esta implementación de las estrategias que anteriormente veíamos, estaban escritas en inglés, acá están traducidas, digamos, al español, ¿cierto? Y están relacionadas básicamente a mimetización, visibilización, reposición, amortiguación, conexión y singularización, y cada una de ellas, cada una de estas medidas en el fondo que responden a las estrategias anteriormente comentadas, está conectada con una componente específica de diseño que da lugar finalmente a lo que está muy cercano a nuestra área de trabajo, desempeño como arquitectas y arquitectos, que es esa dimensión de diseño de un plan maestro, ¿no? El diseño del plan maestro entonces articula, genera un ordenamiento, una configuración de distintos componentes y programas de uso sobre el territorio del depósito de Relave, principalmente organizado en torno a tres grandes sistemas, que lo sacamos también un poco de esta lógica de las líneas, los puntos y las áreas, ¿cierto? La idea de las circulaciones, es decir, las líneas en torno a las cuales se está diseñando este sistema en general, las áreas o franjas de manejo, que tienen que ver justamente con estos grandes polígonos en torno a los cuales se va a implementar principalmente las medidas de manejo ecológico orientadas a la recuperación de los suelos y a la también rehabilitación de aquellas funciones propias de los ecosistemas que se están alterando producto de esta gran intervención que se realiza. Y finalmente los equipamientos, que podríamos decir son los puntos específicos en donde se activan programáticamente distintas áreas que van a
poder plantear aquello que mencionábamos hace un rato, ¿cierto? Referido a los futuros de este territorio, a los nuevos usos, a las nuevas actividades, iniciativas de uso que se implementan, asumiendo entonces que el depósito relave da lugar finalmente a un parque, ¿cierto? A un parque de rehabilitación e integración paisajística. Esto, por cierto, es importante señalar que se inscribe dentro de una normativa vigente en Chile que no lleva muchos años y por lo tanto este proyecto se instala como un proyecto piloto en ese marco normativo, que es el Plan de Cierre de Faenas Mineras, que compromete que toda faena minera que se desarrolla en cualquier parte del territorio nacional debe comprometer su cierre en términos de dejar el territorio, ¿cierto?, que se interviene con ciertas condiciones de manejo ecológico, social y cultural adecuadas para poder establecer sobre él acciones luego de rehabilitación o de recuperación de esos componentes. Y entonces en ese marco es donde se crea este proyecto y justamente yo diría avanza sobre una idea que se plantea que tiene que ver con la noción de la recuperación progresiva, es decir, que este plan no opera en el año 30, cuando el depósito relave en el fondo cierra, ¿cierto? Este es un proyecto que tiene un horizonte de uso de 30 años. En 30 años este depósito relave se finaliza sus funciones, sino que en realidad es un cierre progresivo que de hecho comenzó a acontecer en el año 2025, el año pasado, con las primeras acciones piloto orientadas principalmente a implementar medidas de replantación, deforestación nativa, principalmente especies endémicas que son propias de este sector de borde costero para su testeo como elementos de estabilización de suelo y también de remediación de áreas alteradas. Entonces estamos viendo acá este plan maestro con las distintas etapas de implementación que van dando lugar en este proceso, digamos, de 30 años, ¿cierto? Dividido en periodos de cada 5 años en distintas medidas que se van implementando. En total, podríamos decir, si viéramos una foto de este proyecto en su totalidad, estamos observando entonces esta despliegue en el territorio de las áreas de manejo ecológico, de los distintos ámbitos de las infraestructuras que se van trabajando también, estas dimensiones de las infraestructuras de movilidad principalmente, a partir del trabajo de diseño de distintos senderos y de caminos que van permitiendo conectar estas distintas zonas que son importantes en definitiva en materia también de apropiación y de uso de esto entendido como parque, ¿cierto? Y también la localización de, el equipamiento principalmente distribuido en estos tres grandes sectores que están orientados justamente a la activación programática del proyecto. Acá estamos viendo algunos ejemplos de lo que hemos venido desarrollando, que hoy día ya se encuentra en una fase de desarrollo de una mayor ingeniería de detalle, tanto a nivel de los ámbitos de accesibilidad, por ejemplo, de la franja o áreas de amortiguación, que en este caso están relacionados a amortiguar no solamente el impacto visual de las infraestructuras que se implementan, sino que también la capacidad de entenderlas como verdaderos corredores, ¿cierto? Ecológicos en una zona desértica, en donde permite conectar entonces los paisajes del interior de este contexto con los paisajes costeros en una dinámica también de reposición, podríamos decir, de esa conectividad. El ámbito de la accesibilidad también se resguarda, dando lugar entonces a la posibilidad de que la población, especialmente los habitantes de la ciudad de Huasco y también visitantes que están permanentemente accediendo a estos territorios, producto también de estas distintas áreas de interés ambiental y turístico, tanto en el sur de esta localidad como hacia el norte, puedan también generar interacciones con esta dimensión de parque. Y en materia ecológica, ha habido toda una investigación respecto no solamente a los tipos de especies con los cuales estamos trabajando y que ha ido dando lugar a toda una línea de investigación de fitotecnología, es decir, de la capacidad de poder entender a las plantas como agentes activos en la reposición de suelo, en la recuperación de suelo y en la capacidad también de poder generar ciertas servicios vinculados a la estabilización y por supuesto a la condición de recuperación de esas condiciones ecológicas a partir de la selección de determinadas especies, muchas de ellas recuperadas del propio sitio a partir de la recolección de semillas y de su reproducción en condiciones de vivero y que hoy día, en esta etapa inicial del proyecto ya implementado, estamos comenzando a llevar justamente a este sitio, ¿no? Al sitio de intervención para poder generar justamente estas distintas aproximaciones que estamos viendo acá en estas distintas imágenes y que dan cuenta en definitiva
de esta área de pilotaje en donde se insertan, se instalan estas primeras plantaciones para estudiar en el fondo su evolución en esta fase temprana y también entendiéndolas como las áreas luego a través de las cuales estos distintos conjuntos, ¿cierto?, de vegetación, estas distintas asociaciones se van expandiendo en el territorio, ¿no? Algunas imágenes también de esa dimensión de los equipamientos. Hay un área piloto que, como les comentaba, se ha ido desarrollando, que está vinculada principalmente a distintas franjas piloto de plantación, en donde hemos ido justamente testeando toda esta producción que es bien inédita y en la cual también ha participado de manera muy activa la comunidad de los viveros que se han ido desarrollando, como es un proyecto de gran escala en materia de plantación, se ha ido generando también toda una dimensión, podríamos decir, de desarrollo económico y productivo basado en los conocimientos eh, históricos, ¿cierto?, de las comunidades del valle en términos de sus capacidades también de producción agrícola, en este caso orientada a la reproducción de vegetación nativa y endémica, como los que estamos viendo acá, y que se van en definitiva también luego implementando en distintos sectores pilotos de este territorio, ¿no? Entonces las áreas de plantación no solamente trabajan en torno a la idea de la especie específica, sino que también en cómo esas distintas especies las podemos comenzar también a asociar, ¿cierto? A generar en definitiva ecosistemas basados justamente en esta condición y que permiten desde ese punto de vista esa idea de la recuperación ecológica. Y en paralelo, en una línea que ha sido también un spin-off, podríamos decir una línea nueva de trabajo, hemos venido indagando las propiedades materiales de la reutilización del depósito de relave con fines de materiales de construcción, en donde hay toda una línea que hoy día estamos trabajando y que justamente vincula esta lógica de la rehabilitación de relaves también con una dimensión material en donde el propósito justamente es poder aplicar estas materialidades en algunas de las soluciones constructivas, principalmente en materia de los elementos del paisaje para la implementación de senderos, señalética, mobiliario, entre otros elementos. Para concluir, dimensionar en primer lugar esta idea del campo proyectual de la arquitectura del paisaje, ¿cierto? Y esta idea de soporte esencial para la mediación entre la existencia colectiva de las comunidades y los sistemas naturales, con los cuales cohabitamos nuestras ciudades y territorios, muchos de los cuales, decíamos, se encuentran en estas condiciones de perturbación en donde buscamos entonces articular distintos campos de conocimiento. Este es un proyecto que obviamente, si bien es liderado por arquitectura y arquitectura del paisaje, participan, como decíamos, una serie de otras disciplinas, ¿cierto? Y que desde ese punto de vista, inscritos dentro de un liderazgo desde la arquitectura, se puede planificar y diseñar sistemas claves para la resiliencia de territorios y comunidades bajo una dimensión conceptual y operativa situada en la lógica de un campo relacional, ¿cierto? Que articula ecologías, dimensiones de infraestructura y también de dinámicas sociales y culturales que están presentes en esos territorios. Y la performance, podríamos decir, la dinámica de estos sistemas, ¿cierto? Que siempre son de naturaleza híbrida, producto que estamos diseñando una combinación sinérgica de componentes ecológicos y antrópicos, favorece la provisión de funciones y servicios esenciales para la rehabilitación del paisaje, en un sentido cultural y también ambiental, y al mismo tiempo, dada la brecha en materia de espacios públicos, como por ejemplo lo que estamos viendo en el caso de estudio, puede contribuir entonces al desarrollo de espacios memorables para la vida urbana a través de la integración de ecologías, programas sociales e infraestructura. Muchas gracias por la atención. Osvaldo, muchas gracias Se cortó, creo. Ricardo. A Ricardo. Muchísimas gracias. Sí, Osvaldo, ha sido una por cátedra la realmente. Sí, Ricardo, tu internet está ahí, creo que ya te tenemos de nuevo. presentación. Realmente que nos ha dejado, A dime, ver. Sí, mejor si no ah, apagas ahí la cámara de repente. qué pena. Yo estaba diciendo, Ahora sí, eh, ya. eh, No. Ya no. Vamos, vamos. Bueno, realmente está muy encaminada. Pero ahora se me escucha. ¿Me escuchan ahora? sí, No sé qué te pasó aquí. escuchamos.
Ah, bueno, Perfecto. iba a quitar el video, mejor. Decía que lo que nos has presentado tiene un valor interesantísimo en tres frentes que parecen de gran pertinencia para los paisajes que están en presión en América Latina. Primero, esto que parece que es fundamental en el proyecto, que es la mitigación, la compensación y la accesibilidad. Y cuando escucho eso, me entra una duda a la cabeza y es la siguiente. Cuando tú nos cuentas sobre tu proyecto, el que has liderado, eh, yo me pregunto es cómo actúan todos estos actores en el proyecto de paisaje. Y son un sinfín de actores, ¿no? Hablabas de la ingeniería, de los que trabajaron contigo, pero principalmente esos actores que promocionan y que habitan el proyecto. Me interesa que si puedes compartirnos un poco más sobre ellos, nos lo cuentes, porque sí que estos actores tienen unas cargas también fundamentales para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, ¿quién promociona económicamente el proyecto o quién está habitándolo, ¿no? Eso también me imagino que dentro de los intríngulis del desarrollo proyectual marca unas pautas, ¿verdad? Sí, totalmente. Gracias, Ricardo. Muy brevemente, puedo señalar dos cosas. Uno, efectivamente, a ver, esta línea de trabajo de investigación es una línea que surge, yo diría, de las entrañas del aula, como yo siempre lo relato. Surge de ciertas inquietudes que parten justamente en cursos más bien teóricos, teórico-prácticos, que luego dan paso a algunas investigaciones de tesis a nivel de programas de magíster, particularmente el magíster en arquitectura del paisaje aquí de la Universidad Católica y que se transforma muy rápidamente entonces en un laboratorio para comenzar a testear, ¿cierto? Determinados casos, ejemplos, métodos que uno podía visualizar a nivel internacional y para conectarlo con determinadas problemáticas o desafíos, ¿cierto? Brechas a nivel local, nacional, podríamos decir. En esa iteración, entre casos de estudio y ciertas experiencias que uno quería en el fondo llevar adelante, surge la posibilidad de proponer desde la universidad, desde la propia universidad, en este caso la Universidad Católica, una línea de investigación de I+D, ¿cierto? De innovación y desarrollo, o Research and Development también, como se le llama en otros países, vinculada justamente a la minería sustentable, ¿no? Ese era básicamente un paraguas general. Y dentro de ese paraguas general, nosotros propusimos esta idea de proyecto como una suerte de globo sonda, ¿no? De ámbito de poder explorar, en definitiva, la posibilidad de seguir desarrollando, quizá con alguna herramienta y financiamiento un poco más ampliado, estas dimensiones. Nos ganamos ese fondo, un fondo que se denomina Investigación con la Industria, y más de con la Industria, y nos permitió desde ese punto de vista entonces empalmar con un mandante o con una contraparte real, que tenía un gran problema. En este caso, la problemática era que, por un lado, tenían un depósito de relave de los años 70 que estaban metiendo básicamente al mar, ¿cierto? Lo cual era ya algo que se nos caía el pelo hoy día en el año 2020, 20 algo. Y por otra parte, que efectivamente esa dimensión de autorización ambiental ya lleva a caducar porque entraba en vigencia el año 2023 la nueva normativa ambiental de manejo de depósito de relave. Entonces, todas estas prácticas, digamos, más viejas, más complicadas, iban a quedar obsoletas. Eso significaba, si la empresa no llegaba efectivamente a desarrollar un modelo alternativo, de parar toda la producción, en definitiva. Y con ello, no solamente afectando una dimensión de empresa privada, ¿cierto? Como puede ser una condición de empresa minera, sino que además todo un ecosistema socioeconómico súper importante en este caso para los territorios. Yo diría que en muchos de nuestros contextos, no solamente latinoamericanos, sino que en realidad en general, en los paisajes mineros hay una estrecha relación entre ese desarrollo económico productivo, el desarrollo de los propios asentamientos y de las culturas que están localizadas. Entonces, efectivamente, este proyecto, podríamos decir, es novedoso desde el punto de vista que literalmente desde la universidad
se plantea una idea, que era una idea que estaba, por supuesto, en una fase muy temprana de desarrollo, y que hizo sentido, le hizo sentido no solamente el ámbito de la industria, en este caso, de la minería, sino que también a todo el sistema de actores en torno a este desarrollo económico territorial, al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que veía todo un lío acerca de cómo poder llevar adelante un proyecto que estaba inserto dentro de un área urbana o cercano a un área urbana y que iba a implementar en definitiva un depósito de relave. Y lo que nosotros dijimos desde un principio, que es parte de un reportaje que acá le estoy compartiendo en el chat, ¿cierto? Que tenía que ver con permitir pensar en transformar un pasivo ambiental minero en un activo social y paisajístico en este territorio. Esa fue finalmente la motivación. Y desde ese punto de vista, todas las tecnologías, toda la innovación, todo el desarrollo del proyecto, que evidentemente abarca distintas disciplinas que van desde todo ese diálogo y ese encuadre, ¿cierto?, con las ingenierías, especialmente del proyecto de desarrollo minero, pero también dentro del equipo contando con especialistas biólogos, ¿cierto?, ecólogos, de distintos ámbitos también de esa dimensión ecológica, con profesionales del área social que nos han ayudado en estos años a ir conectando con esos distintos intereses y estableciendo esas distintas dinámicas participativas. Y por supuesto con un espectro que desde la arquitectura también convoca a distintas subespecialidades, desde el ámbito de la planificación urbana, desde el ámbito de la planificación ecológica del territorio, desde el diseño del paisaje y desde el diseño también, podríamos decir, de la arquitectura. Eh, y por lo tanto, bueno, es un proyecto que está activo. Yo diría que cada día, digamos, en cada paso que vamos dando hay un aprendizaje, hay cosas que hemos hecho muy bien, en otras cosas nos hemos a veces equivocado y hemos tenido que aprender de ellas. En definitiva, también esta idea de laboratorio, que es como compartimos hablando en esta presentación, se hace muy presente también en este tipo de proyectos. Pero yo diría que algo a rescatar tiene que ver con el rol potencial de que la arquitectura es capaz no solamente de destrabar problemáticas vinculadas a un desarrollo sustentable en una industria, como es el caso de la minería, sino que también a poner en juego, ¿cierto? Y articular todo ese complejo ecosistema social e institucional que muchas veces hace que en estos lugares, ¿cierto? No ocurra otra cosa que la degradación, ¿no? En ese sentido, el proyecto también avanza sobre crear esos nuevos mecanismos para que esto efectivamente pueda operar o funcionar Vale. de buena manera. Osvaldo, ahora que lo mencionas precisamente también, a mí me surge una pregunta de escucharte, es que me parece muy interesante el tema de volverlo un sistema replicable, ¿no? El tema de la replicabilidad y aprovechando que esto no es algo que pase muy seguido en este tipo de proyectos, aprovechando que ya hay un piloto y que ya ha venido, digamos, funcionando por un tiempo, ¿cuáles han sido como esas lecciones que se han aprendido en el proceso de iniciar este piloto? A ver, yo diría que hay una primera lección que ha sido bien bonita, que es en el fondo entender el valor que tiene el pensamiento de diseño aplicado a procesos de una ingeniería, digamos, productiva, intensiva como la minería. Es decir, aplicar la posibilidad de entender que no somos agentes que entorpecen esos procesos como comúnmente se nos plantea, al menos desde el ámbito convencional del desarrollo de este tipo de industria, sino que en realidad habiendo entrado en fases tempranas, no tan tempranas, porque nosotros no entramos en la formulación del modelo conceptual, que hubiese sido óptimo, porque tal vez habríamos tomado decisiones incluso más radicales. Una de ellas, por ejemplo, podría haber sido desagregar en definitiva el depósito de relave en una suerte como de archipiélago, un modelo de archipiélago. En algunos de los modelos iniciales teníamos ese primer planteamiento, reduciendo en definitiva, o más bien disipando los impactos, ¿no? No llegamos a ese punto, pero sí pudimos llegar efectivamente a discutir con la ingeniería de proyecto cuál era la forma del depósito de relave. Yo lo mostraba muy rápidamente en esa imagen de la planta, ¿cierto? Que es una planta muy, muy simple. Pero, por ejemplo, el discutir la forma y la posición que tenía el relave, generando esta suerte como de triángulo, que enfrenta además las dinámicas de viento, ¿cierto? Que provienen de la costa, permitió establecer que las dos grandes caras del depósito de relave primero tengan un menor impacto visual respecto a los acercamientos que genera desde el sur y desde el norte. Y por otra parte, en una dimensión, podríamos decir, como bioclimática, operar como una suerte de mecanismo de captación de la nubosidad, de la neblina,
para poder generar mejores condiciones de humedad y que desde ese punto de vista entonces los taludes que en los años que vienen, probablemente 2027, 2028, sean objeto de las plantaciones, sean taludes que ya están humidificados, no producto de riego, como comúnmente se hace en las faenas mineras, gastando un agua que es clave, ¿cierto?, en los entornos desérticos, sino que utilizando justamente los propios taludes como verdaderos atrapanieblas que permitan esas condiciones de nubosidad. Todos esos factores que uno, digamos, muchas veces los ve en las tesis, ¿cierto?, los proyectos de académicos muy bien relatados, en este caso fueron agentes que fueron de verdad transformacionales en las conversaciones con una ingeniería que, como te decía Ana María, era muy dura. Y luego en el transcurso del proyecto, em, yo diría que la capacidad también de establecer un diseño que va estableciendo como etapamiento y pilotajes Ujú. de manera frecuente, no suponer que este plan maestro como que va a estar listo en 15, 20 o 30 años, como mencionaba, sino que en realidad el plan maestro comienza a materializarse prácticamente desde el día uno, o al menos del año uno, ¿no? Y en donde esas Sí, acciones tienen que estar concertadas y tienen que estar como articuladas. Yo creo que ahí había una complejidad que tiene que ver con la propia visión, podemos decir, humana, de un corto plazo que siempre nos agobia, y por otra parte también de ciertas pautas o normas institucionales que a veces atenta contra esas acciones de largo plazo y en donde por lo tanto esta lógica de los pilotajes o de los resultados anuales o bianuales o cada 5 años podríamos decir también en algunos casos, de alguna manera nos ha permitido como tratar de ir generando ese monitoreo y esos logros progresivos. Eso ha sido todo un aprendizaje, que en realidad no lo teníamos del todo claro y que si bien lo veíamos en algunos referentes, en algunos ejemplos a nivel internacional, claro, estar inmersos dentro de esa toma de decisiones fue algo importante. claro, en la práctica ya es distinto. Bueno, Osvaldo, pues muchísimas gracias por esta charla, bastante interesante y nos deja mucho en qué pensar. Yo creo que por temas de tiempo podemos seguir de una vez con Hernán y al final abrimos de pronto otro espacio un poquito más amplio para preguntas. Muchas gracias, Osvaldo. Ojalá tuvieras el tiempo de quedarte aquí a escuchar a Hernán, que también Sí, creo que me voy a quedar, me voy a quedar, a escuchar a Hernán, por supuesto, me interesa mucho. Y lo que sí, después de su presentación, yo voy a tener que rápidamente desconectarme, así que le agradezco Claro. igualmente y aprovecho a saludar a Hernán también y a felicitarlo por el trabajo que Sí, va a mostrar ahora. muchas gracias. Bien, presentemos a Hernán. Hernán es arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y magíster en diseño del paisaje de la misma universidad. Tiene estudios en la maestría del diseño arquitectónico avanzado de la Universidad de Buenos Aires y actualmente dirige el estudio de arquitectura de paisaje OAP. Cuenta con experiencia en asesorías en el componente urbanístico y paisajístico para distintas firmas de arquitectos del país, de Colombia, y en el desarrollo y elaboración de proyectos urbano-paisajísticos en la ciudad de Medellín y de Bogotá. Él nos va a presentar una charla titulada Paisajes velados de la minería en Colombia. Muchas gracias, Hernán, y la palabra es tuya. Muchas gracias, Ricardo. Saludos a todos nuevamente. A Osvaldo también, muchas gracias por la presentación y el proyecto tan interesante que va desde lo académico hasta lo proyectual. La presentación que yo les voy a mostrar, digamos que no está estructurada de la misma manera que nos mostró Osvaldo, pero también parte de una tesis de maestría. La tesis que hice en la maestría pues, de diseño del paisaje y que precisamente tiene el nombre que acaba de mencionar Ricardo, Paisajes velados de la minería en Colombia. Y pues voy a ir proyectando y voy a aprovechar para explicar que hay una particularidad de los paisajes mineros colombianos que creo que es diferente, o por lo menos sí es diferente al caso que nos acaba de mostrar Osvaldo, y es que
los paisajes mineros en Colombia eh, sufren de una invisibilización estratégica. Y por eso precisamente el nombre de la tesis, Paisajes Velados de la Minería. Los paisajes mineros colombianos son paisajes, perdón, voy a presentar, eh, son paisajes alejados de las principales ciudades del país, eh, y particularmente también contiguos a zonas, digamos, de interés biológico y ecológico. Eso como que le da pues una, digamos, un carácter que a la vez es paradójico, pero que también los hace muy interesantes. Entonces, bueno, pues de esto hay como mucho tema de qué hablar. Yo voy a intentar mostrar unos proyectos, ¿cierto? Y también obviamente tratar de hablar del lugar donde desarrollamos estos proyectos, que como les digo, partió pues de ser un caso de estudio para la tesis de la maestría. Eh, Ustedes ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, así es. Perfecto. Ok, gracias. Esta área de operaciones de la empresa Mineros S.A. es aquí en el departamento de Antioquia, en el nordeste antioqueño, a unas, está alejado pues de la ciudad de Medellín, que es la, digamos, la principal ciudad del departamento, y es, digamos que el contexto ecológico es el de un valle aluvial, ¿cierto? Es decir, hay un río muy importante que es el río Nechí, eh, que después de bajar toda la cordillera entre la central y la occidental, pues llega a estas planicies inundables que es donde suceden estos valles aluviales. Y lo que vemos a la derecha es la serranía de San Lucas, ¿cierto? Como les decía, esta paradoja de la situación colombiana es que estos enclaves mineros suelen estar como muy cercanos a áreas muy importantes. La serranía de San Lucas, por ejemplo, está en proceso de ser declarada área protegida de la nación y es considerada como una joya en términos ecológicos y biológicos por temas de orden público. Durante décadas, digamos, escasamente se ha podido hacer investigación científica allí, pero se habla de microendemismos y de una, digamos, de todo un corredor ecológico y biológico de gran importancia, muy inexplorado, pero que tiene, digamos, influencia de varias zonas de vida muy importantes. Entonces, acá vemos en este esquema como el río discurre pues por el lado izquierdo de la imagen, el pie de monte de la serranía está en el costado derecho y entre estas dos entidades ecológicas están esos bajos inundables que, de acuerdo a la oscilación hidrológica, las pulsaciones del río Nechí se van inundando o se van desconectando también del sistema hídrico. Entonces es un contexto puramente anfibio en el que hay una alta dinámica abiótica que a su vez genera una alta dinámica biológica llena pues como de vida en toda su dimensión. Exactamente ese es el área de explotación de esta empresa y digamos que también llegan unas aguas provenientes de la serranía que se entremezclan con las que, digamos, otorga el río Nechí y es precisamente ese entremezclamiento de aguas negras y blancas, que es como se les conoce, que se origina pues la dinámica del valle aluvial. A mí me gusta mostrar este tipo de esquemas porque nos ayudan mucho a nosotros cuando estamos empezando a entrar en un territorio a comprender cómo funciona, ¿cierto? Esto es como un esquema de eh, cómo son las dinámicas hídricas en ese espacio geográfico que les acabo de describir, donde se van entremezclando como esos dos tipos de agua, ¿cierto? ¿Cuáles son los diversos tipos de situaciones a nivel hidráulico e hidrológico? Y a su vez,
cómo esas dinámicas hídricas se van asociando también, por supuesto, a las comunidades vegetales. Entonces, esto, digamos, esquematizar asuntos que son muy difíciles de ver, digamos, a lo desnudo, es un ejercicio muy interesante, pues, como de acercamiento y de entendimiento. Y luego también hacemos este tipo de infográficos que nos parecen, pues, como muy hermosos, no solo gráficamente, pero que también nos ayuda a entender ya no lo abiótico, ¿cierto? El agua, en el caso anterior, sino ya precisamente cómo eh, todas las comunidades pues, vegetales, pero también, por supuesto, animales, se van asociando a esos distintos, a esas distintas dinámicas y a esos distintos, digamos, a esas distintas situaciones que otorgan el agua y las comunidades vegetales que están asociadas a ello. Entonces, en estos tres gráficos que les acabo de mostrar es como la manera en que uno trata de comprender lo que no ve, como les decía ahorita, en arquitectura del paisaje esto se le llama criptosistema y fenosistema, ¿cierto? Fenosistema es lo que es apreciable a simple vista, digamos, pero criptosistemas son las dinámicas que de pronto no vemos, pero que son las que producen un paisaje determinado. Entonces, quería mostrarles estas gráficas porque precisamente aquí es donde uno trata de dilucidar asuntos que son muy complejos de ver en primer término. Este es uno de esos paisajes típicos, ¿cierto? Post-extractivos. Ahí vemos todos los cargueros, como se les llama pues aquí en Colombia, a todas estas gravas inertes que van surtiendo de la actividad extractiva, ¿cierto? Aquí va navegando una draga que tiene una cuchara de succión que arrastra el lecho marino, el lecho, perdón, del bajo inundable, extrae el material de interés, oro, y por la parte de atrás de la draga, pues va tirando todo este material inerte que ya, digamos, no le sirve a la minería y se van formando todos estos, digamos, cúmulos, pues, de gravas inertes que dentro de una mirada proyectual y de arquitectura del paisaje no dejan de ser escenarios pues como de interés. Ya les voy a mostrar un poco más adelante, pero lo que quería mostrar acá era, digamos, las dos estructuras de elementos que a nosotros nos interesa incorporar en el territorio como caja de herramientas para, digamos, establecer cuáles son los elementos que van a configurar ese nuevo paisaje. Como bien lo decía Osvaldo, el término más preciso para abordar este tipo de proyectos es el de rehabilitación ecológica, no restauración, porque restauración trata de hablar de llevar el lugar luego de la perturbación al estado previo a la perturbación. La actividad minera genera una línea de irreversibilidad muy rápidamente, por lo cual, digamos que es imposible en términos de entradas y salidas restaurar lo que, digamos, se transformó de manera tan radical. Entonces, bueno, hay una serie de dispositivos que por supuesto van en pro de la remediación ecológica, eh, y otra serie de dispositivos que buscan activar también a nivel estético y paisajístico el lugar. Ya les voy a dar algún ejemplo y por supuesto siempre teniendo en el centro a las comunidades locales, ¿cierto? Cuando uno lee literatura especializada de restauración o rehabilitación ecológica en entornos mineros en el mundo, ve que siempre este es un asunto pues como central, ¿cierto? Si uno no incorpora a las comunidades desde el principio de los proyectos y los establece de manera participativa, pues difícilmente estos paisajes o las, digamos, los recursos que se inviertan en estos proyectos de rehabilitación paisajística difícilmente se van a sostener en el tiempo. Algunos de los proyectos que le planteábamos a la empresa precisamente tenían que ver con el land art, ¿cierto? Estamos absolutamente convencidos que no es un tema solo de remediación o de rehabilitación ecológica, sino también de revaloración de los pasivos, tanto ambientales como sociales, y del paisaje como tal. Entonces, en este caso le proponíamos a la empresa que
detuviera 4 de estos dinosaurios, que son, estas dragas son unas máquinas pues gigantescas y colosales, que no se detienen en ninguna hora del día, en ningún día del año. O sea, solo paran un día de todo el año. Del resto están 24 horas del día haciendo ruido y extrayendo material del lecho del bajo inundable. Entonces, les proponíamos como acto inaugural de un proceso de cierre minero y de rehabilitación ecológica, estacionar algunas dragas, detenerlas, silenciarlas y hacer como una suerte de intervención artística a la manera de Cristo, que me imagino que lo conocen, y poner una suerte de mantel flotante sobre el bajo inundable con rostros de las personas, pues de las comunidades o algunos de los animales, pues como más importantes como de esta zona de vida. Y al acto performativo inaugural, pues le llamábamos el silencio de las dragas, como acto simbólico de reparación y de, digamos, reconciliación con el territorio y también con las comunidades locales. Entonces, bueno, acá es como un antes y un después de uno de estos proyectos de arquitectura del paisaje. Vuelvo al antes, ¿cierto? Esto es, digamos, el escenario y el pasivo ambiental, y como una serie de intervenciones, como decíamos ahorita, con fines remediadores, una, y con fines de reactivación o con fines productivos o de reactivación económica de las comunidades locales, otras, pues se va configurando un nuevo paisaje. Observen que el término de la rehabilitación tiene mucho sentido en la medida en que uno no trata de volver a lo que había antes, sino claramente, y también como lo mencionamos Osvaldo, como una serie de intervenciones, soluciones basadas en la naturaleza y otras artificiales o digamos humanas, o ya, como le queramos decir, pero que en conjunción van conformando un tercer paisaje, ¿cierto? Un paisaje nuevo, diferente. A mí me gusta mucho ese término de los cyborg landscapes, es como una suerte de paisaje construido, pero que tiene claramente un enfoque muy específico de reactivar ecológicamente, al menos mínimamente, el lugar donde se esté operando. Por supuesto que es muy importante tener en cuenta cuáles son esos actores, como lo mencionaba Ricardo, cuál es el papel que juegan los distintos actores. Estamos hablando de escalas geográficas importantes, no es un predio privado el que se está eh, trabajando, y entonces pues tiene que ver tienen que ver muchos actores, y es muy importante tratar de entender qué papel ocupa cada uno. Nosotros digamos que hemos ido desarrollando un método de trabajo una vez llegamos a los lugares, que es muy de observación, digamos, de atención, de sensibilidad con todo lo que observamos, y principalmente nos llamaba mucho la atención en todos estos suelos desnudos, todas esas embriones iniciales o procesos eh, apenas que se están gestando en términos biológicos, ¿cierto? Como una liana empieza a cubrir un suelo desnudo que tiene una temperatura altísima, o como una zarza que es esta planta de la pradera armada que tiene pues como todas esas espinas. Uno aparentemente no les ve mucho valor, pero entienden que cumplen una función súper determinante acá, como empezar a proteger ciertas áreas, por ejemplo, de ganado, que se puede empezar a comer a su vez como las plántulas de las pioneras, o esta liana que empieza a bajar la temperatura al suelo y que de pronto ya el recorrido del agua va mermando la velocidad, y eso a su vez genera infiltración también en el suelo. Todas esas pequeñas dinámicas son absolutamente valiosas, las registramos, y a partir de eso empezamos a entender que hay unos sitios en los que se dan unas condiciones que permiten la regeneración natural. Entonces uno dice, esto es un gran hallazgo, esto es el otro oro que hay en el territorio, y
digamos que retomamos todos esos insumos y generamos unos esquemas proyectuales. Acá pongo esta imagen arriba porque siempre la conversación con el saber ancestral, como nosotros le llamamos, es absolutamente clave, ¿cierto? Ya el conocimiento que tienen las personas que han vivido allí históricamente es invaluable y por supuesto eso hay que meterlo pues como a participar desde el principio y repotenciarlo. Entonces, estos eran como esa suerte de microproyectos que hacíamos a partir de esos registros y de esos recorridos de observación. Y esto también es muy importante y es que digamos, por el tamaño de estos proyectos y por el grado de perturbación tan severa, hay que tener un alto sentido de la recursividad, ¿cierto? Uno no puede pretender, no sé, traer de no sé qué vivero unas especies de tal tamaño, de muy buena, eh, pues especies de calidad, etcétera, pues porque eso seguramente haría inviable en términos financieros un proyecto de esta magnitud. Y lo que nosotros hacemos es decir, no tenemos que mirar qué es lo que está ocurriendo en el territorio y repotenciarlo. Entonces, por ejemplo, las especies de reproducción por estaca, que es que usted a un árbol le corta una rama y la siembra y eso puede, digamos, volverse después un árbol, son especies de mucho interés que pueden ser, digamos, de mucho potencial y que pueden ayudar a empezar unos núcleos que a su vez generan microhábitats, que a su vez atraen fauna, y entonces se va reactivando poco a poco toda una cadena trófica que estaba completamente desactivada. Ya es un inicio muy importante que adquiere mucho valor. O especies que pueden dar frutos muy rápidamente, ¿cierto? Esto también atrae fauna rápidamente y reactiva a nivel biótico y abiótico el entorno. Este, digamos, es otro componente que nosotros, digamos, incorporábamos a estos proyectos por esa condición velada que yo les contaba que tienen estos paisajes en Colombia. Por supuesto que en muchos países de tradición minera, lo que han intentado hacer es transformar estos pasivos ambientales y sociales en espacios para el turismo, ¿cierto? Hay toda una denominación dentro de la UNESCO de paisajes industriales, paisajes post-extractivos, bueno, una cantidad de denominaciones que convierten estos entornos en, sí, lugares pues como reactivados a nivel también de turismo especializado. Sin embargo, esta lejanía o este distanciamiento que tienen estos paisajes en Colombia nos hacía a nosotros pensar en otro tipo de soluciones que les voy a tratar de explicar. Entonces, lo que proponíamos a la empresa es, venga, hagamos un registro con drones, con fotos satelitales o con fotos desde helicópteros que la empresa tiene y utiliza todo el tiempo para llevar un registro de lo que va ocurriendo en el tiempo cuando estos procesos con las comunidades se van llevando a cabo de manera muy recursiva, pero que van teniendo pues unos resultados como nosotros esperábamos. Y lo que le proponíamos a la empresa era configurar un material un poco desde lo artístico también, con lo cual poder proyectar de acuerdo, digamos, al tipo de material que se fuera recogiendo, los resultados en tiempo real en contextos urbanos, ¿cierto? Es muy claro también entender que la actividad minera o la degradación que genera la actividad minera no la activa las personas que viven en este territorio, ¿cierto? La activamos nosotros, los ciudadanos, los que vivimos en los grandes conglomerados y los que demandamos un montón de recursos naturales que, digamos, nos hace corresponsables a toda esta degradación, a pesar de que sean entornos muy distantes. Entonces, digamos, esa presentación en contextos urbanos de lo que ocurre y lo que no ocurre, y la degradación, pero también la reactivación de estos paisajes mineros, nos parecía pues que era una parte del proyecto fundamental. Entonces,
hacíamos este tipo de imágenes, ¿por qué no en espacios, en un espacio público de una ciudad como Medellín, organizar una instalación artística, ¿cierto? Donde, por ejemplo, mediante unas pantallas se pueda mostrar, como decía ahorita, en tiempo real, cosas que están ocurriendo, que están comenzando a ocurrir en un territorio en el que antes no ocurría nada, ¿cierto? Porque digamos que la actividad minera lo había interrumpido. Nos parece que hay como un asunto entre las tecnologías digitales y los sistemas de monitoreo que también se requieren para todos los proyectos de rehabilitación, que entraba a jugar parte y como que de alguna manera pedía pista y que nos parecía muy seductor. Este es un ejemplo, ¿cierto? Están esos cargueros que les mostraba. Por ejemplo, la autoridad ambiental le exige a la empresa minera que modifique nuevamente estos cargueros con maquinaria industrial para que el agua, por ejemplo, vuelva a ocupar un espacio que antes ocupaba. Entonces nosotros pensábamos, ok, eso en sí mismo es una acción performativa absolutamente sugerente, poderosa, que debería ser registrada y que después, ¿por qué no?, llevada nuevamente a un entorno urbano, puede ser un museo, una galería de arte, donde en este caso se mostrara cómo el agua iba recuperando su espacio y esto, por supuesto, activando un montón de dinámicas a nivel biológico. Vemos ahí pues como unos asuntos como muy interesantes, tanto desde a nivel, digamos, proyectual, en el lugar, in situ, pero también in visu, ¿cierto? En otro lugar, pero que de alguna manera está conectado relacionalmente. Este otro tipo de intervenciones que nos parecen muy potentes, yo les compartí un texto de Robert Smithson que trata también de hablar de esos monumentos, como los entiende él, que son estos desechos de las actividades industriales muy comunes en las periferias de las ciudades. En uno de los recorridos que hacíamos por los bajos inundables veíamos una carcasa gigante, abandonada, completamente oxidada, en una ribera de uno de los humedales, hermosísima, era realmente bellísima en sí misma, y decíamos, bueno, ¿por qué no retomar ese objeto, ese desecho minero, lo pongo entre comillas, y ponerlo en pro de un pequeño proyecto de rehabilitación ecológica? Entonces decíamos, llevemos esa barcaza a una parte en el centro del humedal, la anclamos al lecho del bajo inundable, la llenamos de un sustrato de calidad del sector y ponemos unas perchas donde las aves se puedan estacionar. Nosotros no sembramos nada, pero la actividad de las aves va a traer unas semillas y esto va a producir un jardín nativo en medio del humedal. Era como una imagen muy potente, muy bella, pero que a la vez era una acción remediadora. Pero, insisto, hay un asunto ahí que mezcla pues como la estética, la rehabilitación ecológica, por supuesto el paisaje. Y esto otro, ¿cierto? Esos, nuevamente, lo repito, todos estos ámbitos mineros a mí me parece que son absolutamente sugerentes, potentes, escenográficos, de altas calidades visuales, pese a la degradación ambiental. Me parece que esa paradoja es la que les da mayor riqueza, mayores atributos y que le permiten a uno como arquitecto del paisaje no quedarse, digamos, en una mirada nostálgica de la perturbación, sino también mucho de apertura hacia el potencial que tiene el lugar y hacia lo que puede llegar a ser, porque lo fascinante de los paisajes mineros también es esa suerte de fase cero en la que se encuentran, porque es como una suerte de lienzo en bruto también, como hagamos un montón de cosas en este lugar. Bueno, entonces le decíamos en algún momento a la empresa que nos prestara otra de esas dragas. Esta es una de las cucharas por las que ellos botan todo ese material inerte y le proponíamos poner un proyector de alta eh, potencia ahí y que, digamos, proyectar algún evento cinematográfico en la noche, disponer de unas plataformas flotantes, hacer
un acto performativo, cinematográfico y darle un valor al paisaje minero como tal. Y ya para no alargarme más, qué pena, creo que me estoy extendiendo mucho, les voy a mostrar un proyecto. Este sí es de paisajismo y rehabilitación ecológica muy puntual. Y es que la empresa, ahí ven pues como todo ese bajo inundable que les estaba mostrando como más a nivel de persona, pero aquí está pues abuelo de pájaro. La empresa realineó completamente un caño proveniente de la serranía y que iba a conectarse, por supuesto, al río Nechí. Lo realineó completamente, es decir, lo movió y a punta de maquinaria industrial también hizo un nuevo cauce. Por supuesto, el paisaje era completamente eh, estéril, ¿cierto? Unos taludes, pues como muy impresionantes, ya les voy a mostrar. Y la empresa nos pidió específicamente reverdecer esa cosa tan espantosa que había quedado. Nosotros hicimos un diseño de rehabilitación ecológica y paisajística en la ribera, hacíamos una serie de intervenciones con biogeoingeniería, ya de pronto les voy a mostrar algún ejemplo, y de una cota para arriba, pues ya diseños con vegetación exclusivamente, pero que estaba también como muy pensado en detalle, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este es el plano de las especies mayores, ¿cierto? O sea, árboles y palmas, allá abajo las ven todas van cumpliendo pues como una función y aquí se ve pues como las cotas, porque obviamente el agua, digamos, hay una oscilación hidráulica muy alta, el agua sube mucho en unas épocas y baja mucho en otras, entonces por supuesto que había que pensar muy bien qué especies funcionan en cada cota, etcétera, etcétera, y cómo vamos llegando de un ecosistema acuático a un ecosistema anfibio a un ecosistema terrestre. Y todas estas obras de bioingeniería que tenían pues como la función muy importante de estabilizar taludes, que siempre es una cosa tan crítica en contextos mineros. Estas son algunas de las intervenciones de Rivera. Todo esto es soluciones basadas en la naturaleza, cepillos, peines, estacas, páginas, ¿cierto? Todo esto trata de crear, como les decía, de estabilizar taludes, pero a la vez de crear microhábitats para la ictiofauna, ¿cierto? Y también pues como herpetos, etcétera. Y también, bueno, y también aportarle movimiento al agua, atrapar sedimentos y filtrar también, pues, y tratar de mejorar en la calidad del agua, que en estos entornos también es algo muy, muy crítico. Entonces, aquí como el resultado, así se veía a la izquierda, pues como cuando realinearon ese caño y después de la intervención que nosotros diseñamos, pues miren cómo ya por lo menos la vegetación empezó a colonizar, estabilizar taludes, producir geosistema, pues, o producir suelos, obviamente activar cadenas tróficas que siempre es tan importante, regular la temperatura del suelo, que también es un detonante, pues, un hito en términos rehabilitativos muy importante. Entonces, pues obviamente, pues, un paisaje completamente eh, distinto, pues, de un momento a otro. Apenas son 3 años y medio de diferencia. Hay que decir que se me fue en este momento el término, la capacidad de resiliencia de la ecología del lugar es altísima. O sea, es una ecología muy, muy potente y pues obviamente eso ayuda muchísimo a los procesos de rehabilitación. Esta es una imagen pues de Google Earth 2023, de cómo estaba ese caño, y 2025 pues ya un escenario pues un paisaje muy, muy distinto. Entonces, bueno, este es como, cierro ahí con una imagen de cuando terminamos, pues terminé la tesis y comenzamos a hacer todos estos proyectos, como cómo nos imaginábamos ese nuevo paisaje en un entorno extractivo que ha sufrido por tanto tiempo, digamos, tanto, pero que a la vez también tiene pues como todo el potencial.
Eso era, muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Eh, es muy sugerente todo el trabajo que nos ha presentado. Y con cada diapositiva, Hernán, tengo que decir que recordé bastante a Robert Smithson. Y con gracia nos has presentado también esa relación que tienes con el artista de land art. Hay una cosa que si uno conoce un poco la obra de Robert Smithson, se da cuenta que tú compartes con él. Y es esa fascinación por esas heridas que hay en el territorio, ¿no? En ese texto que nos compartiste y que después les podemos compartir a los demás que están aquí en la reunión, él ve en el río, bueno, y en la ciudad de Passaic, que realmente es la ciudad natal de él, maquinaria y la siente como parte del paisaje, pero como una maquinaria extinta, ¿no? O como unos, unos monstruos, yo pienso, que muestran la herida del paisaje. Hay una cita muy importante en ese texto que está apenas iniciando, que dice que le fascina, más o menos, toda la ciudad, me hace sentirme descompuesto. Tiene que ver con estar fraccionado, dividido o deshecho, creo yo. Y eso demuestra también la tectónica de un paisaje que está herido, pero que tiene toda la potencial de mejorar. Lo tenía que decir, es sugerente esta idea y de las heridas también como una puesta en escena de un paisaje que puede ser otro y que puede ser muy potente. Si ese texto es una bitácora de alguien que mira las heridas, así lo interpreto, cómo sería esa bitácora de alguien que mira las costuras, ¿no? ¿Sería parecido a lo que nos has presentado qué piensas, Hernán? Está muy buena la pregunta, Ricardo. A ver, a mí lo que me parece muy fascinante de la mirada de Smithson es eso que trataba de explicar en las últimas diapositivas, y es que, o sea, este tema es absolutamente fascinante, el de los paisajes mineros, porque precisamente la actividad minera es la actividad humana que mayor perturbación genera en un ecosistema, ¿cierto? Eh, y nosotros, como lo dice también otro gran pensador del paisaje, Agustín Berqué, eh, él dice, nunca habíamos hablado tanto del paisaje en el mismo momento en el que lo hemos atacado tanto o destruido tanto. Es como la gran paradoja de nuestro tiempo, ¿cierto? Este planeta que ya no tiene espacios prístinos o que ya no tiene ecosistemas que no se hayan alterado, lo deberíamos entender también como un gran jardín, ¿cierto? El mundo es hoy en día un jardín, es decir, ha sido modificado completamente por la acción, por la actividad humana, mm, pero nunca antes tampoco habíamos puesto tanta atención en lo natural como lo venimos haciendo en los últimos años o en las últimas 2 décadas, ¿cierto? Hay un vuelco muy impresionante, eh, y por eso creo que estamos nosotros acá conectados, o por eso tantos arquitectos hemos retomado una disciplina que estaba un poco en el olvido, la arquitectura del paisaje o el paisajismo, y estamos tan emocionados, digamos, abordando todos estos asuntos. Entonces la minería yo siento que es como ese ámbito, ese espacio donde usted puede ver con mayor crudeza, pero a la vez con mayor potencia y mayor oportunidad, esa gran paradoja entre los problemas medioambientales tan serios en los que estamos, eh, pero también las posibilidades proyectuales que un mundo
modificado a merced del hombre permite, ¿cierto? Entonces, digamos que la mirada de Smithson a mí me parece muy provocadora, pero muy eh, alentadora también, es porque nos permite mirar hacia el futuro, ¿cierto? Y creo que como arquitectos del paisaje precisamente tenemos es que ir en esa dirección, como dejar un poco de lado la nostalgia y poder operar y tratar de advertir las oportunidades proyectuales que hay en los lugares para tratar de configurarlas y llevarlos, por supuesto, a un mejor estado del que se encontraban antes. Entonces, ahí está pues como todo el asunto interesante con Smithson de decir de manera transgresora, pero muy provocadora y muy interesante que todos estos desechos de la industrialización, de los paisajes periurbanos, son nuestros nuevos monumentos, ¿cierto? Y que nos diferencian como sociedad o que por lo menos nos diferencian con los humanos del pasado que construyeron otro tipo de monumentos. Ahí me parece que se vuelve muy interesante la conversación. Genial, genial. Creo que Valeria te tenía una pregunta, a ver si está todavía por allí y te puede ¿Qué preguntar. tal? ¿Qué tal? Hola, Hernán. Em, qué gusto poder escuchar ambas ponencias. De hecho, em, es interesante porque, claro, hay contrastes importantes, contrastes tanto a nivel del propio territorio, pasamos de un territorio totalmente desértico, ¿no? Como ciertamente como olvidado, ¿no? Como que aparentemente no hay vida, a un territorio que, como en Antioquía, ¿no? Veíamos ahí el verdor natural de que tienen los Andes y que tiene lo que nosotros aparente llamamos un territorio lleno de vida, ¿no? Sin embargo, esconde todos estos procesos al mismo nivel, ¿no? Al mismo nivel eh, que lo que pasa en diferentes lugares de Latinoamérica, ¿no? Y independientemente de las diferencias, el abordaje que se tiene desde la rehabilitación, creo que justamente es el lenguaje universal que tenemos de entender el lugar que habitamos, ¿no? Es justamente el poder entender las capas, cómo se unen, tanto tú como Osvaldo, como creo que todos los que tenemos esta relación con el territorio y con el paisaje, podíamos un poco develar las capas y los sistemas, los fenosistemas y los criptosistemas, que son, una vez más, son universales, uno no dependen tanto de, es una lectura, finalmente, sobre lo que sobre lo que vivimos día a día, pero que no la tenemos tan clara, ¿no? Bueno, mi consulta era em, sobre todo del lado de ambos trabajos han estado relacionados con una práctica directa con la empresa privada o en campos donde justamente la arquitectura y el paisaje no eran los que lideraban el proyecto, ¿no? Aún, como en muchos otros ámbitos, cada vez más la disciplina está posicionándose como esta plataforma integradora, como esta plataforma, a veces con medidas un poco más paliativas, otras veces con medidas desde la planificación integral, ¿no? Pero un poco cómo ves ese panorama, ¿no? De haber participado bueno, ser parte, ¿no? De este gran proyecto que si bien comenzó en la academia, pues ha trascendido, ¿no? Ha trascendido la parte proyectual y has como ciertamente hecho un hito, ¿no? Un hito en poder llevar el paisaje a fronteras donde antes no estaba, ¿no? Entonces era un poco en esa, en ese hilo, ¿no? Bueno, pues mira, es abrir camino, o sea, es tratar de convencer, es hacer pedagogía, es mostrar lo que nuestra disciplina está en capacidad de hacer. Y creo que ahí está todo el trabajo, porque
esta disciplina es muy nueva, ¿cierto? Entonces, tú te presentas a una empresa minera y te reciben una cantidad de ingenieros y te reciben, bueno, y obviamente el área de sostenibilidad, que será, digamos, el área con la que más tendrás contacto, pues también hay ingenieros, pero digamos que también ya puede haber biólogos y quizás ahí puedes ir encontrando pues como un nicho que te comprendan un poco más. Pero te digo que es sumamente difícil que te comprendan, o sea, que entiendan quién eres. Lo miran a uno como un bicho muy extraño que no saben muy bien qué es uno, porque claro, el paisaje lo que hace es que recoge todo, ¿cierto? Que recoge todo lo que ocurre en un espacio geográfico determinado. Pero entonces la empresa ya venía, por ejemplo, haciendo todos sus planes de recuperación. Entonces tenía sus biólogos, tenía sus especialistas en fauna, tenía sus sociales, tenía sus ingenieros forestales, etcétera. Tenía todo el mundo, pero uno trata de decirles que es un arquitecto del paisaje, un arquitecta del paisaje, quien podría precisamente coordinar de manera ordenada a todos esos especialistas para darle un sentido de unidad al lugar donde se está trabajando. Y te digo que es muy difícil porque suena muy fácil, pero nos suena muy fácil a nosotros que sabemos qué es la disciplina, pero que te lo entiendan. Yo siento que es una cosa que, por eso digo, es abrir camino, repetir, repetir, repetir hasta que uno trate de hacerles entender qué es la arquitectura del paisaje. Pero bueno, perdón, iba a terminar de contestar algo. Yo creo que, eh, o sea, estos proyectos son tan apasionantes que digamos que lo que permite que uno logre algunas cosas es por el propio empeño. O sea, a ti nadie te va a llamar, y pues ojalá que así sucediera, pero a mí no me ha pasado pues como que vengan a pedirme mis servicios porque alguien vio mi trabajo. Yo creo que es poco a poco y con estos resultados que de pronto sí se van abriendo puertas y nos van comprendiendo más y de pronto nos van utilizando más pues como en el buen sentido del término. Pero sí, hay que tocar la puerta y hacer pedagogía. Sí, no, Yo- sí, dale, Ana, dale. Perdona, yo tengo también una pregunta que me surgió escuchándote, pues relacionado con este tema del término de rehabilitación, ¿no? No sé si en los proyectos que has realizado con el estudio, no sé si de pronto se han enfrentado a situaciones en las que, bueno, hasta qué punto también el no hacer nada le permite como a la asociación ecológica de estos lugares lograr esa rehabilitación por sí solas, sin procesos que necesariamente involucren la actuación humana, ¿no? Que creo que pasa mucho en la arquitectura, bueno, en el paisaje. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, como esos pequeños ejercicios que eran como una suerte de diseño de núcleos de rehabilitación ecológica a partir de sucesiones primarias o iniciales que detectábamos nosotros en el territorio. Era exactamente lo que estás diciendo. O sea, eh, casi que la acción ahí de parte de uno, o de parte del humano, digamos, es custodiar lo que ya está iniciando para que nada lo interfiera. Entonces, de hecho, hay muchos especialistas en restauración ecológica que dicen que muchas veces sembrar no es la mejor iniciativa, que incluso puede ser una mejor iniciativa poner un cerco, ¿cierto? O Mm, sea, proteger un lugar determinado de que no entren muchas personas o por lo menos animales grandes, ¿cierto? Que puedan matar esas pequeñas plántulas que se están iniciando solas. Y, por ejemplo, hay una técnica que está tomando mucha fuerza pues, en restauración ecológica que se llama nucleación. Y la nucleación, pues concretamente trata de simular digamos, esas primeras configuraciones de microhábitats y hábitats
eh, y las primeras sucesiones vegetales, o sea, el establecimiento de unas pioneras, el establecimiento de unas mesocerales, que son las que siguen después de las pericerales, y de unas tardicerales. Es organizar, ¿cierto? La manera en que la naturaleza responde a una perturbación. Entonces, lo que estás diciendo es perfectamente lo que se trata de hacer en muchos casos. Vale. Y luego también quería preguntarte, por Que te fue la ¿Te voz. gustas? Escríbelo. Sí, arquitectura del ya. país. Creo que ya regresó, ya regresó. Se te fue un poquito el internet. Ay, perdón, volvió. Sí, Sí. Ya. Que decía que, bueno, que nos entregaste este texto de Smithson que era bastante interesante y nos permitió ver también un poco la arquitectura del paisaje a través de tu mirada, pero no sé si nos puedes también recomendar como alguna otra, sí, bibliografía que creas que puede ser interesante investigar o echarle un ojo. bibliografía de qué tipo, de paisaje, de restauración ecológica. Sí, de restauración ecológica me parece que nos puede servir un montón. Sí, es que estaba buscando aquí a ver si la encontraba rápidamente a la mano, pero hay un libro que a mí me sirvió mucho pues para la tesis que se llama Large Parks, ¿cierto? Que es como parques, digamos, de una escala grande, no parques, digamos, a los que estamos acostumbrados más los arquitectos en los contextos urbanos, sino parques de una escala pues como XL. Ese libro me parece que es como muy bacano porque habla muy de una escala del paisaje, ¿cierto? Como te digo, no de una escala como más de barrio, como Mm, más urbana, sino como entornos naturales. Me parece un gran libro. Grandes Bueno, parques, se llama. listo, gracias. No sé si alguien más tiene otra pregunta que quiera hacerle a Hernán aprovechando. Eh, eh, bueno, yo creo que tengo como una apreciación sobre ambas miradas sobre estos paisajes, impresión desde lo productivo, y es que, que aunque ninguno lo nombró, tienen mucha relación con toda la producción de Richard Foreman, ¿no? Cuando hablaba sobre parches, corredores y matrices, ¿verdad? Y en esa medida, entonces, eh, el parche como esa unidad que antes se convierte en un pasivo ambiental y luego se convierte en un activo a partir de Hernán y Osvaldo, parece ser que gran parte de esto depende fundamentalmente de las pequeñas acciones. Osvaldo nos hablaba sobre las plantaciones que estaban en relación a las nuevas infraestructuras o equipamientos que proponían el paisaje. Y, es, y, y lo que nos cuenta Hernán de incorporar el saber de las personas que habitan el territorio tiene que ver con ese intercambio de la pequeña escala con la escala del territorio. Entonces, mi pregunta es en cómo estas pequeñas intervenciones, Hernán, eh, o mejor dicho, no, cómo no, sino qué tiempos tienen estas pequeñas intervenciones, porque es un proyecto que se escribe a múltiples escalas y en el mismo, y no sé si es en el mismo momento que se proponen todas las intervenciones. Y si son distintos tiempos de intervenciones, imagino que los actores son distintos
¿O cómo habías pensado esas fases para presentar por las fases y los actores Sí. en el proyecto que nos habías presentado, Hernán? No, yo sí te alcancé a escuchar la pregunta, Ricardo, y es una pregunta, mejor dicho, es la pregunta en este tipo de proyectos, porque, exacto, son escalas tan grandes, son ámbitos también espacialmente tan amplios que es muy importante. Ah, bueno, acá encontré el libro, ahí les dejo, pues les muestro pues como el título. Precisamente este libro habla de eso que estás preguntando, Ricardo, cómo manejar o sea, me parece como muy ilustrativo pensar en un proyecto de arquitectura, una casa, un edificio, compararlo con un proyecto de paisaje de esta escala, ¿cierto? Son cosas completamente distintas, pero que en realidad abordamos con unos esquemas y unas formas o unas metodologías que son similares en cierta manera. Pero la principal diferencia, por supuesto, es que el proyecto de paisaje es una cosa que es dinámica, que está en permanente cambio. El proyecto de arquitectura, pues es una cosa que también se modifica, pero digamos a una velocidad muchísimo menor que lo que ocurre con un paisaje, con un entorno natural. Entonces, por ejemplo, en ese libro explican cómo hay una suerte de matrices que te va permitiendo entender el proyecto de paisaje como un proyecto abierto que tiene que estar en revisión permanentemente, ¿cierto? El edificio vos lo diseñás, se lo entregas a un constructor o lo construís vos, lo que sea, y ese edificio, digamos, se ejecutó como esos planos se hicieron. El proyecto de paisaje tiene que entenderse desde el cambio y desde la dinámica permanente, y por eso tiene que entenderse es como una cosa que se va, digamos, se va interviniendo, pero también se va revisando permanentemente esa revisión y se van adaptando decisiones sobre la marcha para poder, digamos, ir conduciendo un lugar que está vivo hacia, digamos, un estado deseado, pero que nunca va a ser estático. Entonces, eso es como una pregunta gigantesca. Digamos que yo no he podido tener el control de todo esto dentro de la empresa minera. A mí me han llamado, es como que haga estas propuestas y ya, digamos, la empresa se carga de llevar a la realidad lo que le parece pertinente o no. Ahorita, por ejemplo, estoy otra vez en conversaciones con ellos a ver si podemos como hacer otro avance, llevar a la realidad, pues como algunas de estas cosas que les mostré hoy que no se han llevado, pues que no se han hecho y uno pues quisiera seguirlo haciendo, pero pues no tengo el control como quisiera tenerlo, pero ahí está también lo paradójico. En la arquitectura, la arquitectura del paisaje nos enseña a que no es necesario tener todo el control tampoco, es como muy interesante. Este otro libro, que me imagino que lo han leído, El Lo jardín de conozco. Nocturno. Por ¿Mm? supuesto. Y es claro. Claro, el Bueno, tercer. eh, sí, no sé, justo. Valeria, eso, sigue, Ah, por favor. no, sí, que ahí em, me pareció también ya como para ir cerrando, em, justamente esta vinculación, ¿no? Que se tiene de una manera directa con el territorio y cómo es que estamos totalmente interrelacionados, involucrados con lo que pasa de una manera consciente o no consciente, ¿no? De hecho, me quedo mucho con las palabras que escuchamos ahí en el SAL hace el año, hace 2 años, ¿no? Con Silvia Arango, ¿no? Que justamente hablaba de que por ejemplo, cómo es que se incorpora hasta en el propio habitar, en el propio caminar. O sea, el territorio se lee desde cómo camina una persona, ¿no? Porque los Andes son subir y bajar, me acuerdo de esa frase, ¿no? Entonces, eso un poco nos involucra a que nosotros somos nuestro territorio y el territorio también es formado por nosotros mismos.
siendo, bueno, prácticamente el antropoceno, ¿no? Entonces, en ese sentido, traigo a colación justamente no tener esta mirada un poco de restaurar, hay que dejar el paisaje como lo hermoso, lo bonito de años pasados, así es como debe estar, porque es imposible, ¿no? O sea, es imposible con las nuevas presiones, las nuevas cargas. em, y además que nosotros mismos nos negamos las posibilidades que podría tener, las potencialidades, ¿no? Entonces, en ese marco, creo que este proyecto es un poco sacudirnos de eso y decir, ok, esto se alteró, se transformó, pero sin embargo puede resurgir, ¿no? Puede resurgir de otras maneras y que la gente todo, la comunidad, desde los que viven como desde la ciudad, ¿no? Con esto, esas abstracciones que hacías desde el arte, ¿no? De llevar este territorio a las ciudades, es como nuevamente como reconectar con nuevas herramientas, ¿no? Eso y de hecho ahí era más como una apreciación, como dice Ricardo, y también abrir al otro tema que tenemos dentro del Landscape Research Group Latinoamérica, que son las visiones del territorio, ¿no? Entonces, cómo la importancia de justamente al final quien va a habitar, quien va a cuidar lo que sea que se haga, son las personas que son las comunidades o nosotros. Entonces, y eso depende de cuánto nosotros conocemos, cuánto nosotros nos apropiamos de algo, ¿no? Entonces, eso era un poquito hacer ahí el vínculo con nuestro otro eje y bueno, dejar la palabra ahí abierta a ti, Hernán, o a Ricardo, ¿no? Yo solo quiero terminar con algo que creo que para todos va a ser importante y está ligadísimo a lo que acabas de decir, Valeria, y todo lo que nos ha contado también Osvaldo y Hernando. J.B. Jackson, que es un geógrafo conocido en Estados Unidos, en un libro que tiene esta pequeña cita que es reveladora. Dice, cuando Montaigne habló del mundo como un espejo donde debemos vernos a nosotros mismos para así conocernos, escogió su metáfora cuidadosamente. Quiso decir precisamente que la faz de la tierra, el paisaje, se parece al rostro del hombre. Es eso. No sé si Hernán o de los que hoy nos acompañan acá quisieran decir algo para cerrar. Cumplimos con nuestras 2 horas y agradezco profundamente a todos que estemos aquí.